Uno de los futbolistas que más ha pedido la comunidad del Manchester United y de United de mi manera se llama Víctor Gyökeres, juega en el Sporting Club de Portugal, es la bota de oro actualmente de Europa y hoy traemos como siempre a nuestro especialista táctico de cantera y demás, el gran Memo Navarro, para hablar de Víctor Gyökeres. Memo, un futbolista del cual nunca te he escuchado hablar y me encantaría conocer tu opinión. ¿Cómo estás, Jairo? Abrazo para todos. Me vengo enterando recientemente que Gyökeres es un jugador muy deseado por la comunidad, que tiene mucha aceptación y que hay muchos aficionados ya esperando su llegada. Venimos un poco con un preámbulo, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, porque todos los jugadores las tienen. Entonces, vamos a hablar un poquito del delantero sueco, que yo lo que puedo decir es que a mí me genera algunas dudas, como varias Ujú. de las otras opciones que hay en la posición. Esto no quiere decir que yo no lo ficharía, pero vamos a hablar de qué puede aportar y cuáles son sus limitaciones. Y por ahí puede venir mucho memo. Me has comentado que has leído mucho en Twitter y que ha habido mucho análisis. Y hay mucho run run ya a esta altura. Claro, pues somos tan apresurados que a 7 de junio la gente se sorprende porque un club no ha ido o no. Pero por qué, por ejemplo, el Arsenal no terminó de ir por Gyökeres y está yendo por Benjamín Sesko, que el Liverpool no termina de sonar, que Chelsea, que gasta mucho dinero, fue por Liandela, que eso no quiere decir que no vayan por otro. Entonces, bueno, creo que hay algunas dudas, pero vamos a arrancar por lo positivo. Memo, ¿cuál sería lo principal que tú podrías comentar como positivo de Víctor Gyökeres? Lo que yo traigo directamente a la conversación en cuanto a aspectos positivos son los constantes desmarques en profundidad que tira Gyökeres. No solo por la velocidad que tiene, sino por la constancia con la que busca estos movimientos. Y es que es algo muy importante, es trascendental en el esquema de Amorim, estar buscando la espalda de la defensa para estirar al equipo rival, eso le permite jugar a compañeros, pero también ser una opción con los envíos en largo. Por ejemplo, Circe, conocemos sus características, es más un media punta, juega más de espaldas en esa posición, por eso es que no le viene tan bien este sistema jugar como punta, porque requiere a Morim muchos desmarques en largo, amenazar en profundidad, y eso aparentemente lo tenía Højlund, no lo ha mostrado, no lo ha desarrollado. Gyökeres lo tiene en la cabeza y te va a tirar mil desmarques por partido, movimientos en profundidad a Bruno Fernández, a Matt Diallo, a Casemiro, que tira muchos envíos largos. Con Gyökeres no deberían faltarles. Eso es un factor interesante, sobre todo tipos de partidos, rivales que de repente te salen a buscar protagonismo, que hay varios en Premier League, no son solamente los del Big Six, sino mucho más. Ya hay cada vez más equipos que se atreven a jugar de tú a tú ante equipos del Big Six. Bueno, vemos mientras tanto estadísticas, Memo, 43 goles la temporada 23-24, 44 goles la temporada 24-25. Amad Diallo acá en una especie de montaje justamente con él. ¿Cuál sería esta segunda característica importante que tú verías en Víctor Gyökeres, delantero del Sporting Club de Portugal? Lo segundo ya tiene más que ver con un tema de capacidades físicas. Ya hablamos, digamos, de la naturaleza de su juego, de cómo lo entiende, de buscar desmarques constantes y ahora cómo los ejecuta a partir de sus capacidades físicas. Y es que tiene una velocidad privilegiada para su 1,89 de estatura, ¿no? Esa zancada. Dentro de todo es bastante ligero. Yo lo llegué a ver, sobre todo ya se escuchaba su nombre en el Coventry, en la Championship, y era mucho más ligero que ahora. Y entonces se veía todavía más rápido, pero es que tiene esa zancada, esa aceleración, que repetimos, para su estatura, para su estructura física, pues es muy llamativa y saca ventajas constantes de esa velocidad que tiene. También juntaba ahí unos videos de cuando estaba en el Brighton, que llegó a jugar en el equipo sub-21, le puso algunas asistencias para que se den una idea de los años que era. Ben White, el que ahora Uh, es lateral derecho del uh Arsenal, -huh. compartió con él, y normalmente con estos desmarques en profundidad, con esa velocidad que le caracteriza. Bueno, ahí tenemos justamente para hablar un poquito de su paso. Uh -huh. Brighton, San Pauli, Brighton, Swansea, Coventry, Brighton.
Coventry, que termina poniendo buenos números en el Coventry, hasta llegar a lo que ha sido el Sporting Club de Portugal, que ha sido una completa locura. Una de las cosas, Memo, me atrevo yo a agregar un punto positivo también con respecto a Darwin, Joao Félix y algún otro jugador portugués que ha venido que no ha terminado rindiendo, no precisamente en el fútbol de Inglaterra, sino en el fútbol en general europeo de primeras ligas top, es que llega con 27 años. Creo que es un buen factor, ¿no? Ya llega formado, ya ha fracasado, ya ha triunfado, ya ha ido, ya ha venido, y creo que eso es un factor de madurez también importante que va más allá de lo táctico, de lo futbolístico, y es un tema también de la cabeza, ¿no? De cómo llega formado para esta oportunidad, que seguramente le va a llegar a este mercado, lo más probable. Sí, hay gente que me preguntaba por qué no funcionó en el Brighton, cuando el Brighton recluta muy bien a los jóvenes. En primer lugar, hay que decir que es imposible garantizar el éxito de ese tipo de fichajes jóvenes. Siempre va a salir alguno que no funcione del todo, porque a veces los jugadores necesitan más madurez, necesitan más preparación, necesitan tiempo a veces para terminar de hacerse, de cuajar. Es probable que eso era lo que necesitaba Gyökeres, que no estaba listo en ese momento, pero no por eso. No era un buen prospecto. Bueno, que ya te busque a esa edad el Brighton, que tienen esa sapiencia y esa experiencia con fichajes así para luego revender caro, pues es que había algo ya que veían en el delantero sueco, no explotó ahí, pero como dices, ya en esta edad por lo menos es un fichaje que en caso de concretarse sería distinto a todos o a la mayoría que provienen de la liga portuguesa, por esa madurez que comentas, ¿no? Ya le tocó a Gyökeres también pasarla un poco mal, estar en segunda división inglesa, no es ese jugador que nunca ha salido de Portugal y que es un poco Claro. más una apuesta. Sí, conoce otro tipo de contextos, Memo, por lo que te escucho y quiero ahondar un poco más en eso como otra virtud. No es un delantero estático, o sea, no es un delantero que va a estar Exacto. parado en el centro del área esperando que le lleguen pelotas, sino que te ofrece mucho más. De acuerdo, ese es el aspecto positivo número 3 en la lista, en este top 5 que les traemos, sobre todo los movimientos hacia las bandas. Tira muchas diagonales hacia los costados. Ya decimos que también tira muchos movimientos en profundidad para buscar el arco rival y que le tiren el balón en largo, pero también muchos hacia las bandas diagonales para ser opción para sus compañeros. En ocasiones es difícil lidiar con los centrales estando de espaldas, entonces él busca salirse un poco de la zona para que se la tires ahí, para ganar tiempo, se apoya y ya lo acompaña el equipo, o incluso, bueno, si puede conducir por la banda o ganarle la espalda al defensor, pues hace gala de la velocidad ya comentada. Pero esos movimientos a las bandas también lo tiene muy bien interiorizado y es un muy buen recurso para que no se ahoguen sus compañeros y tengan esa manera de descargar con él. Claro, y estamos hablando de un esquema de Rubén Amorín que quiere que los carrileros se proyecten, pisen el área, que quiere que dos mediapuntas tan agresivos y tan ofensivos como Mateus Cuña y Brian Mbeumo, que abran espacio, pueden terminar, bueno, vienen de ser dos grandes goleadores, pueden terminar siendo muy buenos socios a nivel goleadores. ¿Qué otro, cuál sería el cuarto aspecto con Víctor Gyökeres a nivel de lo positivo? Lo cuarto también vendría desde un rasgo más psicológico. A mí me gusta analizar a los jugadores estas capacidades físicas, cómo entienden el juego, cómo se mueven, pero también cómo se comportan. Y yo creo que la agresividad de este delantero, de Gyökeres, es también algo que hay que destacar porque sobresale, ¿no? Esa vehemencia con la que va a los balones en largo, en cómo remata, siempre con el empeine, siempre metiéndole demasiada potencia. Esto también puede tener su lado malo, lo comentaremos en unos minutos, pero yo creo que el Manchester United en cierta medida sí necesita ese tipo de delantero agresivo. Es que si en algo se ha quedado corto Højlund, además de a veces un poco comprensión de las situaciones del juego, que a veces es un poco más blando, un poco que le falta esa dosis de verticalidad y de ir y atropellar al que se le atraviese yendo a campo abierto, y eso lo tiene Gyökeres. Incluso quien guste ver cómo ejecuta los penales, aunque sea una parte mínima del análisis, es que el tipo va y le mete el empeine y va con mucha fuerza a casi todas sus acciones, y esa agresividad yo creo que en un 9 es necesaria, más en la Premier League.
Sí, bueno, es parte de lo que le pedimos a ese olfato goleador a Holland también, ese instinto, ese ir. Bueno, Circe que no lo tiene tan de naturaleza por su estilo de juego y probablemente nunca lo va a tener. Entonces, claro, tenemos ahí un factor importante. Y la última, y no menos importante, ¿no? Que quizás puede ser la trascendental. Sí, claro. Ujú, Lo tenemos que poner en la ecuación, en el top, y después ya el conocimiento que tiene Amorim de él y él de Amorim. Las dos cosas son muy importantes, ¿no? Esa relación que pudieran tener, que han construido y que pudieran trasladar al Manchester United. Digo, por más sencillo que parezca, eh, todos estos meses con Amorim ha sido un tratar de que los jugadores se familiaricen con el estilo de juego, con el sistema, pues acá ya te lo saltas de cierta forma. Entraría de manera más directa al ujú, sistema, a lo que quiere Amorim. Además, le tiene confianza, eso para un delantero claro. es clave, ¿no? Hice goles con este tipo al frente del Sporting Ujú. Club y él me lleva y él me va a bancar incluso si me cuesta al principio, entonces eso también influye de gran manera y por eso lo agregamos, aunque pueda pintar muy obvio. Claro, y yo aquí agregaría un poquito más Memo que Gyökeres no tiene experiencia en Premier, pero ya Morín sí la tiene y a Morín le puede enseñar mucho a Gyökeres lo que va a ser la Premier League para Víctor Gyökeres también. Entonces, claro, creo que ahí hay un tramo avanzado. No sería lo mismo Morín llegando en el mercado de verano con el propio Víctor Gyökeres hipotéticamente que un Amorín que llegó antes y que, bueno, ya le puede explicar más particularmente en una pretemporada que va a ser fundamental qué cosas espera de su delantero centro, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ujú, Eso creo que puede ser muy importante. Amorim en varias ocasiones ha dicho y ha dado a entender que la Premier League le ha sorprendido más el ritmo, todo eso. ujú. Esos aprendizajes, pues bueno, se los puede trasladar o puede eh, ya esos ajustes ponerlos en práctica con un delantero que conoce. Bueno, Memo, acá no te ganarás el odio de la comunidad, pero bueno, vamos con los aspectos negativos, obviamente, que es muy lindo el fútbol porque hay muchas cosas que podemos ver como positivas, como decía el tema de la definición, que si no se terminan de pulir, pues también pueden ser aspectos negativos. Así que arranquemos sin mucho temor y vamos a Sí. meternos en los 5 aspectos negativos. Sí, sí, claro, hacer la aclaración que nosotros siempre estamos acá para dar las dos Ujú, perspectivas, hacer un análisis lo más global posible, porque todos los jugadores podemos hacer un hilo en Twitter o un análisis de este tipo, con cosas positivas y con cosas negativas, con las dos. Todos los jugadores lo tienen, hasta el mejor del mundo lo va a tener y se puede mencionar. Entonces, pues bueno, también esas debilidades o esos márgenes de mejora que podría tener Jokeres el primero de ellos es algo que sé que a la comunidad, que a los aficionados les va a dar un poco de miedo, de malas sensaciones, y es la utilización del cuerpo. Ojo, yo he hablado bien hasta ahora del físico, de las capacidades físicas de Jokeres, que es la velocidad, que es esa zancada, que es esa potencia, pero el uso que le da a su cuerpo para lidiar con los centrales, para ir al choque, me parece muy mejorable y diría similares en cierto sentido a lo que padece Rasmus Højlund, que ha sido bueno, un objeto de crítica y que lo nota la comunidad, eh, su incapacidad en muchas ocasiones para imponerse a los centrales, que lo desplazan fácilmente, que no es tan sólido para proteger la pelota. Ahí creo que este delantero también tiene un puntito a mejorar. Claro, con el físico que tiene es muy probable que se imponga por sí mismo, ujú. pero hay que tener más que el físico, hay que tener como esa técnica para recargar al defensor, para apalancarte con el césped y para que no te mueva tan fácil. Y creo que ahí no está tan fuerte Jokeres. Claro, y ahí es donde va a influir mucho Memo, que eso no hay manera de que Gyökeres lo pula hasta que no llegue y a United o a cualquier otro club. La Premier League son otros defensores, es otro ritmo, es otro nivel. Entonces, claro, eso lo va a pulir o no cuando llegue a la Premier League. No hay otra manera, obviamente, de poder medir esto, porque bueno, aquí sí entra un poquito el tema de diferencia de ligas. Hay que hablar también, este segundo punto, Memo, tiene Uh que ver -huh. un poquito también a veces con los estilos de juego del equipo, ¿no? De qué tipo Sí. de rivales o a qué tipo de contextos puede enfrentar en United y qué tipo de rivales y qué contextos enfrentaban el Sporting. Este tema de la dependencia de espacios largos, ¿no?
Sí, ese es nuestro número 2 de los puntos negativos. El segundo, la dependencia de los espacios largos. Lo mencionamos, su aprovechamiento de estos como una Ujú. parte positiva, pero también, naturalmente, si tu fuerte o si llevas mucho de tu juego hacia ese apartado, pues también puede ser una limitante, porque entonces requieres de un momento, de una fase del juego específica, que es Ujú. esta transición ofensiva o que es este conjunto de transiciones, de contragolpes, para que tu juego pueda relucir. Y eso tal vez se da mucho con más espacios en Portugal, pero con el Manchester United, no digo que no vaya a suceder, pero puede que no sea, por ejemplo, tan útil cuando se le encierre atrás al Manchester United, que Claro. por muchos años ese ha sido el contexto de partido que se le ha dificultado esa calidad en espacios reducidos, que te puedas juntar más con el pase. Necesita correr, Gyökeres, y a veces no se puede correr, y ahí tal vez pueda sufrir un poco. Claro, ahí es donde tiene que ganar varias cosas en su juego. Justamente hay que hablar también de sus movimientos en el área, que viene como parte de eso, me imagino, ¿no? Cuando los espacios se reducen o cuando no hay tanto capacidad para jugar en el área, pues perfeccionar un poquito eso, ¿no? Sí, sí, exactamente, va de la mano, ¿no? Depende mucho de espacios largos, entonces no convive tanto en espacios reducidos o no está ahí su fuerte, y entonces el área es un espacio reducido, y ahí hay que Ujú. moverte con mucha intuición, con mucha agilidad, con rapidez para encontrar ese hueco, también con lectura, con olfato. Creo que este tipo de olfato no lo tiene tan desarrollado. Sí, el de buscar el desmarque largo, el de encontrar esa pelota en profundidad, no tanto dentro del área. De hecho, hay gente que lo critica mucho porque, por ejemplo, a pesar de su 1,89, no tiene casi goles de cabeza, porque no encuentra ese Ujú. tipo de acciones. Y tal vez porque no es su fuerte y porque por lo mismo no se le busca tanto ahí. Claro. Entonces, esto también lo traemos a la conversación, no tanto porque no se vaya a mover dentro del área o no vaya marcar un gol dentro del área. Es capaz de hacerlo, evidentemente, con un centro, con algo en espacios más cortos, pero también para entender qué tipo de jugador es. Entonces, cuando llegue al United, en caso de que se concrete, pues que los aficionados no esperen tanto eso de él porque no es ese tipo de jugador, ¿no? Ojalá que crezca, ojalá que lo Claro. desarrolle. A un delantero, a un 9 del United, pues se le tiene que pedir eso también, pero bueno, entender en qué es bueno y en qué no tanto para también entender por qué no lo buscan tanto en ciertas situaciones y por qué en otras sí. Claro, y hay que ver si acá de repente tenemos par de buenos centradores por banda o empiezan a llegarle más balones al área y fortalece su juego aéreo justamente, O como llegan digo, el otros contexto. de Claro, atrás. exactamente, el contexto es totalmente diferente acá para bien y para mal, justamente en los compañeros que va a tener, en el esquema y demás. Este cuarto punto me llamó mucho la atención porque me recuerda mucho a Sí, cierto futbolista que pasó por Manchester United, ¿no? sí. Sí. Siempre me recuerdan algunos apuntes que hice en su momento de las limitantes en las definiciones, en la manera de definir de Marcus Rashford y de Anthony Marcial. Ujú. Eh, Marcial siempre con el interior, siempre buscando esa definición con calidad, con el borde interno, con la parte interna del botín. Y Rashford casi siempre con su típico golpeo seco, le dicen en inglés knuckleball, eh, Mm. y que eso los limitaba un poco. Yo hacía énfasis en eso hace muchos años y entonces intento fijarme constantemente en eso de los delanteros. Ok, hace muchos goles. Esto es un consejo que me permito darle a la gente. Marca muchos goles y eso ya es bueno. Después hay que intentar ver esos goles y ver cómo los marca, qué Ujú. tendencias hay, qué patrones se repiten. Yo lo que veo con Jokeres es una definición normalmente muy potente, normalmente, no quiero decir que siempre, eh, normalmente con el empeine, y no tanta variedad, no tanto parte interna, no tanto bombear, no tanto sacarse al portero, tendrá alguno, eh, Ujú. pero eso creo que puede ser también una limitante porque hay ángulos o hay situaciones de juego frente al arquero o dentro del área o fuera del área donde no siempre es la mejor elección y ahí hay que tomar buenas decisiones. Por eso yo digo que Ujú. en la toma de decisiones no es solo pasar o tirar,
sino si tiras, ¿cómo tiras? ¿No? Claro. ¿De qué manera? ¿Con Sí, qué técnica? Y ahí sí. tengo Yo, algunas duditas. yo pienso mucho en Alexander Isaac. ¿Qué se habrá dicho de Alexander Isaac antes de llegar a Newcastle? Sí, se decía que tenía tantas cosas por pulir, no sé si recordarás, pero también, sea, yo siento que hay futbolistas que ya tienen una base muy importante, Memo, y agregar detalles a su fútbol es más fácil que de repente otros, porque veo la potencia física, la corpulencia, la madurez, la experiencia, creo que te dan un nivel de confianza importante para ver que puedes mejorar ciertos detalles que al final te terminan marcando la diferencia entre ser un muy buen futbolista y ser un futbolista top, que al Ujú. final es a lo que está apuntando Víctor Gyökeres con su próximo salto en su carrera, sea Manchester United o sea el club que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Eso que dices, un scout en el fútbol profesional a este nivel te va a decir siempre, dame estas dimensiones físicas, dame estas cualidades y lo Ujú. intento pulir, Lo pero pulir, primero claro. que tenga una base Ujú. así. Por eso, bueno, lo de Gyökeres es atractivo porque esta combinación de factores que ya trae de fábrica son muy Ujú. buenas. Ahora, hay otras cosas que no tiene tan pulidas, que si agrega sería fantástico, pero que ya trae una buena base. Solo por hacer el comentario para que la gente lo entienda de la mejor manera, yo alguna vez pude conversar con un entrenador de porteros, uno de los responsables de los entrenadores de porteros de la selección inglesa juveniles, y me hablaba de Dean Henderson. Tal vez esta plática la tuve que haber traído antes, cuando Henderson todavía era entrenador del United, y me decía, de Dean Henderson lo mejor es que todos los rasgos que puedas analizar en un portero los tiene, de alguna manera los tiene. El problema es que a veces no elige bien qué tipo de técnica de recueste usar, qué técnica de atajar usar. A veces no elige el mejor timing para salir, pero tiene la salida, ¿no? Tal vez le falta un poco más de fuerza al momento de ir por elevación a cortar un centro, pero lo tiene, o sea, lo hace. Solo le Claro. falta pulir el timing, pulir ciertas cosas, pero lo importante es tenerlo. Yo quieres en muchas de las cosas, digamos, el paquete, como digo, de fábrica, lo tiene, pero hay algunas cosas que para darle variedad y ser más impredecible, pues tendría que agregar. Ya en este punto de la carrera no es tan sencillo que los No es agregue, un punto pero importante. lo dejamos sobre la mesa porque los futbolistas, yo eso lo he confirmado con mi experiencia de muchos años viendo fútbol y analizando a detalle, siempre te pueden sorprender. Memo, hay otro punto, el punto final a nivel negativo. Yo creo que muchos de estos puntos también tienen que ver con la liga donde juega y eso es lo interesante de ver cómo el cambio de liga lo beneficia, lo perjudica, lo mantiene y creo que eso es un punto fundamental, ¿no? Sí, sí, es el contexto siempre te Ujú. dicta el análisis, o por qué hace una cosa o por qué no hace otra, o por qué hace más unas y no otras. Eh, Tiene bastantes facilidades en la Liga de Portugal y te puedes saber Ujú. sus goles y las notas a veces hasta en los arqueros. Eh, Ujú. y por ejemplo, yo ya como quinto punto, lo que noto en él es que la velocidad de sus acciones, de ese tipo de acciones, o sea, no me Ujú. refiero a su velocidad, sino Claro, a esa cosa velocidad de diferente. ejecución, eh, no es tan alta. Por ejemplo, tarda un poquito más en hacer el disparo, no como otros jugadores que te sacan el disparo rapidísimo en un espacio muy cortito. Él necesita como darle más vuelo a la pierna, ¿no? Ya que va corriendo a máxima velocidad, como que se toma el tiempo, y eso en la Premier League, en una liga donde hay menos tiempo y menos espacio, podría pasarle factura, pero como dices, a veces un jugador de este tipo actúa como actúa porque tiene la facilidad de la Claro. liga portuguesa. Después pasa una liga como la Premier League y hay alguno que se adapta o que sabe sobrellevar el cambio, y otros que no pueden hacerlo porque están muy Claro. acostumbrados al otro. Eso Esto de la habría que velocidad verlo. tiene que ver un poquito también con que busca definir siempre con potencia, ¿no? Porque para agarrar Tienes que hacer potencia la pierna. también, claro, obviamente, o sea, por simple lógica, ya toma un poco más de tiempo, obviamente, ese tipo de definición. Exactamente, Ah, exactamente. Esto es creo que lo bonito de cuando te puedes analizar a detalle un jugador, que te das cuenta ujú. que puedes hacer una lista de 5 o 10 factores, y ya que te puedes a repasarlos, a desglosarlos, la mayoría viene pegado uno al otro, Ujú. todos Sí, vienen total. enlazados Claro. de alguna forma, entonces, pues sí, viene de ahí, pero
pero hablamos de un buen delantero. Ahora, hay que hablar de que el contexto también sería muy idóneo, o al menos lo que se quiere armar, ¿no? Aquí faltaría más diálogo en esta imagen, Memo, pero estamos hablando de que generadores de ocasiones parece que no le faltarían a Gyökeres en caso de llegar, o al delantero que sea. Y eso es un factor, Memo, clave y fundamental para cualquier delantero. Ya ni siquiera hablamos de Víctor Gyökeres. Sí, a ver, empezamos con Bruno Fernández, que si algo sabe hacer y algo puede hacer aún más en su rol más en el doble pivote, es este lanzamiento en largo, ¿no? O sea, para mí está Total. cantadísimo este tipo de pelotas largas en profundidad a Gyökeres. Mbeumo tiene creatividad para el pase filtrado, no es solo un jugador que busque la velocidad, sino que también va a buscar a su delantero en esos movimientos. Mateus Cunha, ni se diga, tiene mucha creatividad. Eh, y está acostumbrado, por ejemplo, en el Wolverhampton a atacar con Strand Larsen y conducir Cuña y ver los movimientos de él y después buscarlo, ya que tiene la oportunidad. Dicho eso, creo que podría ser un ataque complementario. Eh, no lo veo lejano. Se Quitarle tendrá presión que del gol, construir pienso yo mucho, Memo, también. también, ¿no? Al delantero que venga, porque no puedo volver a hacerlo de Holum, entre Holum, Bruno y Amat, que tienen que estar todos los goles. O sea, los goles tienen que estar en Cuña, en Beumo, Circe, que tiene que dar el paso adelante a nivel goleador, Bruno, Amat, y el propio, como digo, Gyökeres, Osimhen, Mateta, o como se llame, necesita tener un respaldo, no solamente de creatividad del equipo de que le lleguen pelota, sino de que todo el respaldo goleador es que no puede estar en el delantero centro de Manchester United tampoco. De acuerdo, un poco, bueno, que llegue y esté tranquilo de que si no Sí, marca gol, claro. haya goles de otros jugadores y esos goles en qué se traducirían en que haya puntos. Y Claro. entonces Jokeres podría decir, tengo 3 partidos sin marcar, pero tenemos 7 puntos. Y eso Claro. ya es bueno porque ya te descarga. El problema es cuando no sumas y eres el 9 y no Mm. estás marcando. Ahí ya entras en un círculo de mucho estrés y tal vez también es parte de lo que le ha pasado a otros delanteros. ¿Tú crees entonces, Memo, en conclusión, que tiene cosas por pulir, o sea, evaluando precio, contexto y que nosotros somos los que tenemos a Morín, que creo que es el factor más importante y por eso Morín se dice que está apostando por él y bueno, sería interesante porque Amorín no ha traído a nadie de su confianza hasta ahora, porque Dorgu no lo es y en Beumo tampoco y Cuña tampoco, o sea, no viene ninguno ni del Sporting Club ni que lo haya dirigido, este sería el que él traería y bueno, sería como su carta, ¿no? Como su apuesta, es decir, bueno, mi apuesta va a ser el delantero centro, ya yo conozco sus movimientos. Memo, conoce mejor que tú y que yo las deficiencias que tiene Gyökeres y seguir apostando, seguir pensando en esto también es un panorama interesante, obviamente, porque dicen que es muy impulsado también por el propio director técnico. Sí, sí. Por ese lado, pues creo que tiene sentido que sea la apuesta. Ahora bien, en cuanto a precio, yo intentaría, y además con esta negativa de otros clubes a ir por él, y por más que nos guste que vayan rápido por los fichajes, el Manchester United, yo acá intentaría un poco tantear las aguas, es decir, tal vez más de 60 millones me parecería un poco caro, dadas las habilidades ya comentadas, la edad, y que no hay tantos pretendientes como se esperaba. Que el jugador probablemente quiere ir al Manchester United, eso es lo que ha trascendido, entonces pues eso al club que es dueño lo obliga a moverlo rápido. Yo esperaría Claro. tal vez un poco y ya después valorar, por ejemplo, lo de Mateta por 25 millones de libras, a mí me parece más seductor, eh, pero hay que ver. Claro. Este jugador, Víctor Gyökeres, es una de las opciones y Lastimosamente esta no, al sí, parecer, no, no, lo de la de Osimhen no, Osimhen, porque tal vez era lo mejor. este sí, a mí ya me parece A él elite. sí hay pocos peros que ponerle, por Claro, hay ejemplo, muy ahí pocos sí, peros realmente, claro, o son más con este sí, insignificantes, pero bueno, claro. parece que está en busca Aunque, de un buen contrato. aunque lo de Arabia Saudita se ha ido enfriando, por eso es que el mercado le queda demasiado, al final no se sabe Sí, si algo nos sí, ha sí. demostrado el mercado de fichaje, que puede pasar absolutamente cualquier cosa de un momento a otro.
hay madera para trabajar, Memo, eso sí hay que dejarlo Hay claro, obviamente, opciones, sí. con Gyökeres, hay alternativa, hay potencial, ya tiene goles, que eso es muy importante en un delantero centro, obviamente, vendría con pretemporada, que también es un factor importante, así que bueno, lo que nos queda es esperar a ver qué termina pasando con este tema de Víctor Gyökeres, que parece que sí o sí, después de Mbeumo, va a ser la materia que va a trabajar el Manchester United, así que probablemente les traeremos más videos sobre no solamente Gyökeres o Osimhen, sino qué otras alternativas. Me interesa mucho saber, como dices tú, Memo, qué otra alternativa maneja Manchester United, porque bueno, ya después el presupuesto se va haciendo más corto, ya apostaste por Cuña en Mbeumo, se te va una cantidad de presupuesto importante, ya después empezarás a maniobrar y como dices tú, tienes a Gyökeres en lista, pero ves que no hay más nadie interesado, dices, bueno, voy a manejar la alternativa B, C, D, E, F, y si no, vuelvo con la alternativa A sabiendo que puede que todavía esté disponible. Y ojo porque, a ver, está el Mundial de Clubes que en teoría cierra un poco el mercado, pero no solo eso. Después del Mundial de Clubes van a suceder locuras, yo creo. Porque habrá quien fracase y que saldrá al mercado a Sí. intentar darle la vuelta a la plantilla de cara a la siguiente temporada y habrá quien sea campeón y que diga, me voy a armar más o se va alguien, ¿no? Yo creo que va a haber una especulación Y hay distinta a la mucho dinero de por medio de también otros en mercados. el Claro, Mundial quien de sea Clubes. campeón o quien llegue lejos Claro, les va a dar un claro, premio buen presupuesto. de locura que no estaba presupuestado antes. Así que hay que tener calma. Hay que también considerar que no solo se trata del perfil del jugador o de los jugadores en sí, sino el precio al final que tengan, porque yo sé que hay mucha gente, bueno, por lo que me comentas, que hay mucha gente que quiere a Gyökeres, pero yo creo que esa misma gente, si de pronto les dicen, bueno, elevaron mucho el precio por él y piden 80 y 25 por Mateta, pues creo que lo lógico, lo coherente, lo congruente sería ir por Mateta. Si después Gyökeres está un poco, bueno, si en otro caso Gyökeres puede estar más económico, por más que tenga ciertas deficiencias o ciertas debilidades, pues se convierte en tu mejor opción y ya luego lo Claro, trabajas. Entonces, por eso les traemos estos procesos, estos contras sin ponernos de ningún lado, les traemos esa información y que la gente pues ponga en los comentarios qué tanto claro. les ilusiona, qué se puede mejorar de su juego y nada, también pues que nos digan qué otros videos o de qué otras opciones que tiene el United en el mercado. Podemos hacer videos o podemos hablar en redes sociales. Ya saben que también me pueden seguir en Twitter, @Memo Navarro_bajo. Ahí hablamos también de estas alternativas que se tienen. Yo no hablaba mucho de mercado de fichajes, ya me están metiendo a ese Ah, mundo ya te y lo estás agradezco. animando, te estás animando. Me está gustando, me está gustando. Por ahí me han propuesto el del Stuttgart, que no sé si debutó con la selección alemana, Whitman, puede ser. Sí, sí, sí. Me han propuesto el del Stuttgart. Podemos hacer un Es mezcladito, alto. Memo, que nos propongan nombres en el chat y traemos un perfil rápido de varios. O sea, que nos propongan 5 o 6 nombres, de repente no tan conocidos, que se escautee y que podamos traer acá conclusiones más o menos de qué podría ser cada uno. Sí, claro, o incluso Ujú. esas comparativas, tal Claro. vez con este tipo de dinámicas, ¿no? Con puntos positivos, negativos, más resumido, Ujú. pero con dos o tres alternativas, Claro. confrontarlos o bueno, hacer Mm. la comparación y decir cuál podría ser la mejor opción, ¿no? En caso Sí, total. de que se busque. Sí, como dice Memo, hay que traer muchas cosas a la mesa, por eso quisimos traer todos estos debates. Ojo, Memo propuso puntos principales, ustedes que ya han visto videos de sobra de Gyökeres, traigan puntos adicionales, tanto positivos o negativos, de las cosas que han visto del delantero sueco. A mí no deja de sorprenderme que Suecia tenga ahora a Anthony Elanga, a Víctor Gyökeres y a Alexander Uf, Isak. Es una locura para lo que va a ser el Mundial. Bueno, Kulusevski también por ahí atrás y por supuesto el gran Víctor Lindelof, que lastimosamente ya no estará en el Manchester United. Así que bueno, muchachos, los esperamos como siempre en comentarios para hablar de Víctor Gyökeres, para hablar de más ideas para la delantera, para hablar de más ideas de video. Recuerden seguir a Memo Navarro en sus redes sociales y nos vemos en un próximo video.